Bueno, buenas noches compañeras y compañeros. Estamos en un nuevo programa de Tribuna TV. En el día de hoy estamos ante un programa que se centrará en la cuestión de la crisis política abierta en nuestro país, donde no solo ha renunciado el canciller de la República, Francisco Bustillo, sino que está en discusión un conjunto de instituciones o de renuncias de varios jerarcas del gobierno e incluso la discusión, como veremos más adelante, del propio juicio político al presidente de la República por parte no ya de elementos de oposición, sino de la propia coalición de derecha. Entonces estamos ante una crisis mayúscula que las derivaciones todavía están por verse, ¿no? Es decir, en estas horas, hoy se reunía la convención del Partido Colorado. Permanentemente están habiendo novedades sobre la propia información sobre los casos, del caso Marcet, que es el que provoca esta situación, y el conjunto de este complot que se desarrollaba desde la torre ejecutiva, desde la presidencia de la República, para intentar impedir justamente que hubiera una investigación de estos elementos que llevaron a entregar al narco Sebastián Marcet en 24 horas, en una entrega express, un pasaporte para que pudiera fugarse. Un pasaporte que le fue entregado cuando estaba en la cárcel en Emiratos Árabes y que era esencial para poder fugarse, porque si no, no podía salir de ese país. No solo porque estaba preso, sino porque no tenía un pasaporte válido. Así que esta cuestión pasa a ser un tema central y lo vamos a ir analizando. Vamos a tener algunos otros temas para comentar, obviamente. Obviamente la cuestión de Palestina parece como una cuestión central en este panorama internacional, donde cada día vemos con la verdad que con emoción lo que son las protestas de la población en todo el mundo contra esta masacre, este genocidio que se está perpetrando sobre todo en Gaza. También hay masacres en Cisjordania por parte del ejército de Israel, el ejército sionista. Y en este sentido hay repercusiones de todo tipo, ¿no? A nivel incluso de sectores que son inesperados, ¿no? Es decir, uno va conociendo impacto en personalidades que son realmente llamativas. Y en este sentido, en los últimos 2 días han habido bombardeos por parte del ejército de Israel sobre un campo de refugiados en Gaza, un campo de refugiados gigantesco, donde hay una inmensa cantidad de mujeres y de niños, y que ha producido muchísimas muertes. Esta situación está generando cada vez más el repudio de la población a nivel internacional. No así, obviamente, de los gobiernos y de los organismos internacionales, a pesar de que hasta con la Secretaría General de la ONU ha tenido una crisis el Estado de Israel, porque no admite ninguna limitación a esta política de limpieza étnica, a esta política de expulsión de los palestinos de su propia tierra, que es el centro de esta cuestión hoy en Medio Oriente. Estados Unidos está impulsando a fondo al Estado de Israel a llevar adelante esta política, más allá de reclamarle algún tipo de plan sobre cómo producir algún tipo de salida más definitiva a la situación. Está apoyando la incursión en Gaza concretamente hoy. Y bueno, concretamente entonces tenemos una movilización militar de Estados Unidos para apoyar al Estado de Israel ante la posibilidad de que se extienda la guerra a otros países, ¿no? Líbano, Irán, Siria y otros sectores donde hay posibilidades de que esto se internacionalice aún más. Y bueno, de hecho el gobierno norteamericano ya tiene en el Mediterráneo 2 portaaviones y ha generado bombardeos en bases militares en Siria, fundamentalmente como una advertencia contra Irán para que no intervenga. Y por lo tanto ya estamos ante una guerra de un alcance obviamente internacional, más allá que el epicentro está en Gaza y en Palestina. Esta situación, repito, no va a ser el tema principal de hoy, pero bueno, simplemente queremos recordar que acá hubo una movilización relativamente importante el 20 de octubre. Es necesario
continuar, mantener esta movilización y bueno, comentar algunas repercusiones que están habiendo a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, a ver si podemos mostrar una imagen que es una imagen muy, muy fuerte, ¿no? De justamente este bombardeo que mencionaba anteriormente en este campo de refugiados. Angelina Jolie, ¿no? La celebridad de Hollywood, dice en su Instagram: este es el bombardeo deliberado de una población atrapada que no tiene a dónde huir. Gaza ha sido una prisión al aire libre durante casi 2 décadas y rápidamente se está convirtiendo en una fosa común. El 40% de los asesinados son niños inocentes. Familias enteras están siendo asesinadas. Mientras el mundo observa y con el apoyo activo de muchos gobiernos, millones de civiles palestinos, niños, mujeres, familias, están siendo castigados y deshumanizados colectivamente, mientras se les priva de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria en contravención del derecho internacional. Al negarse a exigir un alto el fuego humanitario e impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU lo imponga a ambas partes, los líderes mundiales son cómplices de estos crímenes. Bueno, esto dice Angelina Jolie. Y bueno, es un reflejo de este repudio generalizado que hemos visto en movilizaciones en Washington, en el Capitolio y en distintos lugares. El otro día una presentación del jerarca del gobierno norteamericano Blinken en el Senado, también irrumpieron militantes, sobre todo judías, que luchan contra el apartheid sionista y se desmarcan justamente de esa política, dicen no a nuestro nombre, reivindicando que cese el fuego en Palestina. Hay que decir que el gobierno uruguayo se abstuvo, que es votar en contra del pedido de cese el fuego por parte de la ONU, en la Asamblea General de la ONU. No le dio el cuero para votar en contra, pero es lo mismo. Y por lo tanto el gobierno uruguayo es responsable y cómplice y partícipe de esta masacre que se está desarrollando en Palestina. Y por lo tanto, bueno, cuando vemos esta crisis en torno al canciller Francisco Bustillo, tenemos que decir que más motivos para una crisis sería la política en relación a Palestina y el apoyo al genocidio que perpetra Israel. Sería más motivo para una crisis, pero no ha habido en este sentido una interpelación por parte de la oposición política, ni ha habido una discusión. Hay un verdadero apoyo de las grandes figuras del Frente Amplio a lo que es esta política. Hay que recordar que hace muy poco estuvo Yamandu Orsi en Israel, luego en Estados Unidos, y no ha tenido una política de denuncia de los crímenes del Estado sionista, y sí salió rápidamente a atacar, por supuesto, a Hamás. En este sentido tenemos, hay otras corrientes dentro del Frente Amplio y en otros sectores de izquierda que han denunciado la masacre, pero concretamente el Frente Amplio como tal no lo ha hecho y tampoco ha planteado ni siquiera una interpelación en este tema, más allá que la responsabilidad obviamente no era específicamente ni principalmente del ministro Bustillo, porque eso es una definición política más general del gobierno. Obviamente el principal responsable es la calle Pou. Bueno, tenemos que decir que la calle Pou, además de toda esta crisis que tenemos, es responsable de haber apoyado, de seguir apoyando una masacre en Israel, en Palestina, perdón, por parte del gobierno de Israel. Vamos a mencionar luego algunos otros temas, pero vamos a meternos en la cuestión de la crisis política, que me parece que es lo que tenemos que analizar un poco más profundamente. Bueno, en esta crisis vamos a ver distintas manifestaciones extremadamente importantes, ¿no? En primer lugar, para los que no estén atentos, simplemente vamos a ir mostrando algunas capturas de internet para ir ilustrando estos comentarios, ¿no? Los que no saben mucho de los detalles, compañeros que están en el exterior, salta en el semanario Búsqueda, que es un semanario más bien de derecha, vinculado a sectores financieros, que el gobierno intentó ocultar a la justicia los mensajes que habían intercambiado los subsecretarios Guillermo Maciel, del Ministerio del Interior, y Carolina H., subsecretaria en ese entonces del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el tema
del pasaporte expedido al narco Marcet. Bueno, a la vicecanciller en ese entonces, Carolina H., el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Bustillo, le pidió, según dice acá, que cometiera un delito. El delito ese era eliminar información. Y esto luego se profundiza porque no es solo Bustillo el que pide ese tipo de cosas, sino también un asesor presidencial llamado Lafluf, como vamos a ver después. Bueno, esto lleva a partir, lo que detona todo esto es una investigación judicial, es decir, no es un hecho que surja de una depuración del gobierno, ni tampoco que Carolina H. haya llevado esta denuncia a la opinión pública y haya hecho una denuncia pública y haya roto con el gobierno, sino que a partir de una investigación judicial es que Carolina H. había preparado su defensa guardando una serie de audios con jerarcas del gobierno y mensajes que había de texto también que había intercambiado a través de WhatsApp para cubrirse las espaldas frente a toda esta situación y el desenlace jurídico que pudiera tener, el desenlace penal que pudiera tener. Por ello lleva todas estas pruebas a la fiscalía que la está interrogando, y esto detona una crisis política mayúscula porque no solo es claro que se sabía que Marcet era un narcotraficante y que se le entregó en forma expresa un pasaporte, que como por otra parte en otro testimonio la cónsul en Emiratos Árabes dice que un pasaporte en la experiencia que ella tiene demora 4 o 5 días, 6 son 24 horas, se le fueron a entregar a la cárcel, y lo cual es completamente inédito. Y bueno, esta ex viceministra entrega una cantidad de información donde revela que ya todos sabían que era un narco y que le estaban entregando a un narco el pasaporte, que lo sabían cuando fueron a hablar al Parlamento y que por lo tanto mintieron en el Parlamento en una interpelación, y que pretendían fraguar las pruebas, evitar que aparecieran estos chats para que no aparecieran en la justicia. Por lo tanto, esto llevó a una reunión en la Torre Ejecutiva, que es la Presidencia de la República, para intentar convencer a H. en su momento de que destruyera estas evidencias. Ya el canciller Bustillo le había sugerido que perdiera el celular, es decir, que dijera que lo había perdido para que no se pudieran recuperar esos chats. Y el asesor presidencial Lafluf tiene una reunión con Carolina H. y con Maciel, que es el subsecretario de Ministerio de Interior, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Le pide que entre por el garage, por atrás, para que no haya tanta prensa. No se sabe, parece que en el garage tampoco hay mucha cámara. Y en el piso 11 están manteniendo esa relación donde le pide nuevamente que destruya toda esa evidencia. Salta también de que Lafluf había hecho destruir, obviamente no tiene posibilidad de dar esa orden, solo el presidente de la República le podría haber dado, que destruyeran un expediente con toda esa información que ya había aportado Carolina H. en una investigación interna de la Cancillería. Por lo tanto, estamos ante un verdadero complot orquestado desde la Torre Ejecutiva, desde la Presidencia de la República, en una reunión que, como vamos a ver después, se sabe que participó, por lo menos en una parte, la calle Pou. Es decir, seguramente se haya retirado en el momento más comprometedor para que Lafluf pudiera hablar sin que él escuchara, pero obviamente Lafluf no va a plantear nada de esto si no fue con el aval de la calle Pou. Es impensable que así sea. Bueno, como vemos, esto llevó a un escándalo en un contexto en que la calle no está en Uruguay. Esto lo queremos decir. Bueno, el desenlace inmediato ahora es que renunció el canciller Francisco Bustillo, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿no? La calle Pou está en Estados Unidos, se fue a reunir con Biden, una reunión también con el BID, y bueno, en estas reuniones obviamente la calle Pou está buscando entrelazar sus relaciones mayormente con el gobierno de Joe Biden, en el marco de esta política general de respaldo de lo que es la masacre y el genocidio en Palestina, ¿no? Esto me parece importante decirlo, o sea que
En medio de que se detona esta crisis, el presidente de la República no está presente y prácticamente no da señales de vida, ¿no? Vamos a ver otros elementos de esta crisis. Entonces, acá tenemos a Manini Ríos, que dice que la FLUF no actuó por motu propio, que entiende que eso no es posible. Y Patricia Madrid, una periodista, dice: estamos en la antesala de una posible crisis institucional, no ya una crisis política, sino institucional. El presidente de la calle Pou, de acuerdo a la versión de H, sabía de la existencia de los chats entre Maciel y ella. El presidente fue testigo, según H, del pedido de eliminarlos realizado por la FLUF. Bueno, esto lleva a esta crisis otras manifestaciones, ¿no? Los blancos no saben cómo pararse en esta crisis, los de la bancada, el Senado, etcétera, los diputados, y se plantea estas informaciones, ¿no? Que le transmiten al gobierno la sorpresa de que la FLUF y Maciel todavía siguen en sus cargos, es decir, el viceministro del Interior y el asesor presidencial de la FLUF. Parece que no le llama la atención que siga Luis Alberto Heber, que es el ministro del Interior y que está por encima de Maciel y que obviamente sabe todos estos pormenores. Están intentando hacer detonar esta crisis en algunos lugares para evitar una expansión, ¿no? Para evitar un mayor costo político y un mayor impacto institucional. Evidentemente, el mecanismo es el del fusible, ¿no? Es decir, que salte el fusible y que no salte toda la instalación. Saltó Bustillo, quieren hacer saltar a la FLUF, que finalmente es una figura que no es un ministro, y en todo caso al viceministro del Interior, que es el que claramente está con las manos bien sucias y que mintió expresamente en el Parlamento cuando estuvo presente. Pero arriba de él está Luis Alberto Heber y por supuesto está el presidente de la República. Manini Ríos, porque esto impacta en la coalición de gobierno, como dijimos, dice: la FLUF no actuó por motu propio, pero además plantea algo más allá, y es lo que de alguna manera tenía esta expresión en el título de hoy, porque no es que nosotros discutimos el juicio político a la calle Pou, sino que se está discutiendo públicamente, y no por la oposición de centroizquierda, no por el Frente Amplio, sino por la coalición de derecha, la coalición que apoya a la calle Pou. Tenemos información ahí también de las redes, donde Manini Ríos, sobre este caso y la crisis política instalada, va a reclamar explicaciones al presidente de la República y no descarta un juicio político. Obviamente no descarta tampoco que se rompa la coalición y que Cabildo Abierto se retire del gobierno. Así estamos ante una crisis de conjunto cuyas repercusiones todavía estamos viviendo y que en estos días, en estas horas, mañana Francisco Bustillo tiene que declarar en el juzgado y va a continuar esa investigación. Por otro lado, se abrió una segunda investigación justamente sobre este complot en la torre ejecutiva en la presidencia de la República para destruir evidencia y para intentar mentirle a la justicia, al Parlamento y bueno, obviamente a la opinión pública. Ese es el conjunto de la crisis que tenemos instalada y en la cual la oposición de centro-izquierda al Frente Amplio, bueno, no actúa como ninguna oposición. Yo creo que es importante tener presente de que el Frente Amplio estaba evaluando la posibilidad de hacer un acto conjunto con el gobierno en conmemoración el 30 de noviembre del acto en el Obelisco en el año 83. Y que por lo tanto estaba planteando un terreno de unidad nacional con el gobierno, no de confrontación. Esta crisis no surge a partir de una acción política del Frente Amplio, sino que surge en gran medida por la descomposición interna de la coalición de derecha. Es decir, porque no hay que olvidar que la ex viceministra H, Carolina H, era del grupo del Partido Colorado, del sector de Talvi. Ahora creo que está más independiente, pero es una de las aliadas del Partido Nacional en el gobierno y por lo tanto es un factor de crisis que tiene este gobierno. Esto lo analizamos desde que arrancó el gobierno, un gobierno con 5 partidos que le integran, 3 grandes sobre todo, ¿no? Es decir, el Partido Nacional, el Partido Colorado
y Cabildo Abierto, donde sin uno de estos otros dos partidos, el Partido Nacional no tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Y por lo tanto, la arquitectura de esta coalición era una arquitectura que estaba condicionada a la buena marcha, si se quiere, de esa alianza. Cualquier elemento de crisis la podía tirar por el piso. Y hubo varios elementos que amenazaron a esta coalición de derecha durante varios periodos de este gobierno. Hay que decir que el que ha sido un factor amortiguador de las crisis ha sido sobre todo el Frente Amplio, ¿no? Es decir, la oposición no ha generado ninguna gran contradicción como para profundizar en todo caso las tendencias a la crisis en la coalición de derecha. Ahora tenemos una situación en la que, bueno, Cabildo Abierto, por otro lado, que fue uno de los que más expresiones de crisis mantuvo con el gobierno de Lacalle Pou, bueno, al punto de que la esposa de su líder, la esposa de Manini Ríos, que era la ministra de Vivienda, fue destituida por Lacalle, en un escándalo que al lado de era un poroto, es decir, era la asignación directa de algunas viviendas por acomodos a militantes de Cabildo Abierto. Eso es lo que sucedió en la realidad. Bueno, es decir, al lado de esto que es una verdadera conspiración antidemocrática, de ocultación de información a los propios poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial. Lo de Irene Moreira, el Ministerio de Vivienda, era un poroto. Es decir, estamos ante una crisis que hay que darse cuenta de la profundidad que tiene, porque como trabajadores estamos acostumbrados a ver tanto chanchullo y tanto escándalo que este es uno más, que le hace una mancha más al tigre. Bueno, el tema es que acá está las manos del presidente de la República, si bien todavía las huellas no aparecieron, las manos estuvieron en todo esto. Es imposible que todo esto ya se haya resuelto en la torre ejecutiva sin la participación de Lacalle Pou. Manini Ríos está amenazando con romper la coalición y incluso con iniciar un juicio político. Es decir, no creemos que eso lo llegue a llevar adelante, pero estamos ante una crisis mayúscula. Por otro lado, es evidente que no terminó acá, que van a seguir apareciendo elementos y factores de crisis en un contexto que el gobierno creía que más allá de los escándalos que había, porque no hay que olvidar que el ex senador Gustavo Penades está preso por un escándalo que surge también por una disputa en el seno del Partido Nacional, ¿no? Es decir, una militante blanca que se siente ofendida por Gustavo Penades, una militante trans, denuncia a Gustavo Penades por haber abusado de ella cuando todavía no había hecho un proceso de cambio de orientación sexual y de sexo, sino que, bueno, era un muchacho que se prostituía pero que era menor de edad. Y por lo tanto esto llevó a toda una línea de investigación judicial que se tradujo en 11 víctimas que fueron abusadas o violadas directamente por Gustavo Penades, algunos de ellos muy menores, un muchacho de 9 años, un niño de 9 años, perdón, entre ellos, y esto llevó a toda una situación obviamente de fragilidad del gobierno, pero podían acotar lo que era un hecho individual. Es decir, si bien ya era el primer caso que afectaba a alguien del riñón duro del gobierno, porque Astesiano era el riñón del gobierno, pero era finalmente el jefe de la Guardia de Seguridad del presidente, no era un político de años. Penades era el principal diputado del Partido Nacional y del herrerismo, del sector de Lacalle Pou, y durante 30 años parlamentario, es decir, era una figura principal en la relación entre el gobierno y el Parlamento, y la negociación con los otros sectores políticos. Es decir, que ya lo de Penades había sido un golpe muy fuerte en el prestigio del Partido Nacional y del gobierno. Esto es un golpe prácticamente terminal, quiero decir, no quiero exagerar acá en el desenvolvimiento de esto, puede tener muchas derivaciones, pero en sí en el prestigio del gobierno, más allá de si logran timonear esta crisis, es un golpe terminal prácticamente, y en este sentido va a acentuar todas las tendencias centrífugas en la coalición de derecha, porque ahora cada uno va a ser el sálvese quien pueda, a ver cómo se desmarcan de toda esta crisis y de todas estas denuncias, de este escándalo, y en un periodo que estamos, para que tengan claro los compañeros que no conocen un poco la situación política y el cronograma electoral de Uruguay, en junio del año que viene se definen los candidatos presidenciales de cada partido a través de elecciones internas simultáneas,
y por lo tanto ya se lanzó la campaña electoral. Ahora han renunciado muchos jerarcas del gobierno para dedicarse lleno a la campaña electoral, entre ellos el presidente, por ejemplo, de la Administración Nacional de la Educación Pública, Robert Silva, del Partido Colorado, el presidente de la Administración de Teléfono, de la empresa telefónica Antel, Gurméndez, que es también del Partido Colorado, y otros referentes blancos también han renunciado en distintos organismos del Partido Nacional, quiero decir, son los blancos. Por lo tanto, estábamos ya en una campaña lanzada también en el Frente Amplio entre Orsi y Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, y Carolina Cosa, la intendenta de Montevideo, una campaña electoral que ya está lanzada. Con este ingrediente se produce obviamente la necesidad de cada uno de los socios de la coalición de desmarcarse y de buscar capitalizar a su propio beneficio. Por eso decimos que las tendencias centrífugas se van a profundizar. Esto parece contradictorio, este fenómeno, con una situación económica que el gobierno caracteriza que tiene controlada, con una inflación más controlada que en otros periodos, que cuando lo arranca el gobierno, por supuesto, e incluso más baja que en gobiernos anteriores, y una situación financiera que no parece de las más graves, es decir, el riesgo país de Uruguay en general está bajo, ha bajado en los últimos tiempos. Es decir, que el gobierno dice, bueno, estamos en el mejor momento desde el punto de vista de las finanzas públicas, del Estado. No es exactamente así, pero así lo presentan, y tampoco es que sea catastrófica la situación financiera propiamente dicha. Y por lo tanto no parece incoherente. La realidad es que existe también una discrepancia creciente en el seno de las fracciones capitalistas sobre la política de conjunto, ¿no? Es decir, bueno, hace poco un ex jerarca del gobierno de la calle Herrera, el padre de la calle Pou, que hoy ya no está más vinculado al Partido Nacional, si mal no recuerdo, bueno, ahora no recuerdo a quién está vinculado, de Aedo, es el economista de Aedo, decía que el gobierno se pasó de roja con el control de la inflación porque ha pinchado el dólar y entonces está afectando a los exportadores, a los grandes terratenientes y a todo un sector industrial con esta política que favorece la importación más barata y que dificulta las exportaciones, etc. Así es un argumento patronal, obviamente cuestionando la política monetaria y por lo tanto planteando una devaluación en última instancia, aunque no lo diga del todo claro. Esta es una discusión que está instalada también en la asociación rural, los grandes terratenientes rurales, pero que no tampoco llega la sangre al río. Es decir, que por un lado tenemos un desenvolvimiento de la descomposición del gobierno que tiene muchos ingredientes, que muchos de ellos vienen de largo tiempo, porque esta crisis con el caso Marcet no empezó ayer. A Carolina H., la viceministra de Relaciones Exteriores, le hicieron renunciar sus propios correligionarios del Partido Colorado y de su sector en particular, que era el sector de Talvi. Y por lo tanto, bueno, era algo que no parecía, había sucedido hace tiempo, no parecía que iba a tener todas estas derivaciones tan profundas y sin embargo las derivaciones no han terminado. Esto me parece que es muy importante porque el elemento que me parece importante es que la crisis se desarrolla a partir de la configuración, de la arquitectura de esta propia coalición, que expresa una disgregación en muchos partidos de la burguesía y de la pequeña burguesía derechizada, y en este sentido tenía una debilidad intrínseca. No habían logrado realmente un polo fuerte de la derecha para llevar adelante de forma coherente, homogénea, una ofensiva, sino que era de alguna manera una coalición de, para aprovechar la caída que venía llevando el Frente Amplio a fines del 2018-2019, y en este sentido es un acuerdo más de ocasión que un gran acuerdo estratégico, por lo menos para sus participantes. Y bueno, la prueba está que ellos van a tener que ir a una elección donde compiten en el plano nacional, están especulando sobre hacer alianzas en el plano departamental para pelearle las intendencias al Frente Amplio, como de hecho ya lo hicieron en Montevideo en 2020, pero no en el plano nacional. El plano nacional tiene que marcar a fondo sus perfiles. Por lo tanto, ya esto era un elemento que iba a acentuar las contradicciones. Algunos dicen que ya Cabildo Abierto tenía previsto retirarse de la coalición
por sus propios cálculos electorales, esto ya detona una crisis mucho más profunda. Creo que lo que pone de relieve es bueno, que el gobierno en la democracia capitalista, en esta democracia derechista todavía más aún, es una institución abiertamente conspirativa contra los trabajadores y contra la población, contra la ciudadanía, ¿no? Es decir, de ocultamiento permanente, es decir, cuántas cosas se habrán ocultado que no saltaron, porque no saltaron estas discrepancias entre los socios del gobierno. Esto salta porque surge esta contradicción entre Carolina H. y Bustillo y la presidencia de la República en definitiva. Y bueno, esto genera un impacto que vamos a ver cuál es en el Partido Colorado, que se iba a reunir la convención, porque Carolina H. estaba desvinculada a todos los sectores y se había especulado con que pudiera estar vinculada o arrimarse a Pedro Bordaverde si este volvía a pelear la presidencia del Partido Colorado, algo que no parece muy probable ahora en el corto plazo. Y que por lo tanto el Partido Colorado, que tiene una enorme cantidad de candidaturas, que ninguna despega, todo refleja que ninguno logra realmente arrastrar a nadie, tiene ahora una crisis mayúscula en su seno, porque ¿qué van a hacer? ¿Van a avalar a Carolina H. o van a mantenerse en la coalición de gobierno con el presidente que estaba presionando a H. para que eliminara evidencia? Es decir, esto dentro del Partido Colorado tampoco ha terminado, y estamos entonces en una crisis en desarrollo. Y esto que es lo que me parece importante, porque obviamente hoy no podemos llevar adelante una completa caracterización, todavía no tenemos todos los elementos de la situación. Lo que sí se desprende claramente es que no hay una acción, repito, que el frente de parte de la oposición que busque tirar abajo a la calle Pou, ni generar un juicio político, que es una cuestión prevista en la propia Constitución ante delitos de parte del presidente de la República, ¿no? Que en este caso se puede configurar algo de eso. Ya Manini Ríos lo está manejando, es decir, la derecha que está integrada al gobierno. Y bueno, obviamente un juicio político tampoco es ninguna salida, quiere decir, acá lo que se necesita en todo caso es una movilización popular, una irrupción de los trabajadores, de los sectores populares en esta crisis, porque si esto se confina a la negociación y a la discusión parlamentaria, es obvio que no va a tener ningún desenvolvimiento. Y esto nos retrotrae también a épocas de una crisis económica y política aún más profunda, que fue cuando en 2003 el gobierno de Jorge Valle estaba acosado por la crisis, a partir del derrumbe bancario en el 2002 sobre todo, y en aquel momento, 2002-2003, Tabaré Vázquez acuñó una frase que es que tenemos que ayudar a Valle a cumplir su mandato, ¿no? A llegar al fin del gobierno. Esta es un poco la política que va a llevar adelante el Frente Amplio con más razón hoy. Ellos creen que tienen la vaca atada, que van a la elección sin sobresaltos como el favorito, y entonces no van a generar olas. Esa es toda su política. En el único tema que se les ha escapado por fuera de esta política, que es el plebiscito constitucional contra la reforma jubilatoria, contra la SAFAP, hay que tener en cuenta que han llegado a un pacto que involucra a todas las fuerzas del Frente Amplio, un acuerdo unánime en el plenario del Frente Amplio, para no tomar posición sobre ese plebiscito, lo que quiere decir que los grandes dirigentes, los más públicos como Orsi, como Mujica, como Vergara, como Astori, van a tener las manos libres para seguir atacándolo, mientras que le maniatan las manos a los militantes de base en los comités de base, lo cual ha generado un repudio muy grande, sobre todo en sectores juveniles, porque los veteranos que están en los comités de base ya han tragado mucho sapo, ya no se soliviantan ni se indignan tan fácil, pero en los jóvenes esto ha pegado más. Y bueno, esta es la oposición que tiene la calle Pou, que aspira a asumir el gobierno y a mantener una continuidad en las grandes políticas económicas, porque no ha habido una ruptura en lo sustancial de la calle con el gobierno anterior, ni la pretende hacer llamando Orsi cuando gobierne, si es que le toca a él, con el gobierno de la calle Pou. Es decir, a grandes rasgos es obvio que van a mantener la política de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la seguridad jurídica para los banqueros, para las AFAP, es decir, la continuidad del negocio de la jubilación privada en manos de los bancos.
y la política en general para el movimiento obrero no tiene grandes cambios sustanciales. Por lo tanto, para la burguesía, para la gran capital, no hay mucho sobresalto. Un cambio de la calle Pou a Yamandu Orsi no es un cambio para nada, no es un salto al vacío para nadie. Es decir, es claro que son dos variantes que la clase capitalista, los banqueros, UPM, los ojeros, Gran Capital aceptan como dos variantes, dos alternativas del régimen político. En este contexto me parece importante mencionar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema del plebiscito constitucional para eliminar la reforma jubilatoria, para eliminar las administradoras de fondos privados, la jubilación privada, Yamandu Orsi, que es el principal candidato, el candidato más favorito según las encuestas para presidir, para ir el candidato presidencial del Frente Amplio en el año que viene, ha declarado públicamente y ha hecho campaña en contra de ese movimiento que impulsa la central sindical del PIT-CNT, los gremios estudiantiles, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y toda una serie de organizaciones populares. Y en el caso de su contrincante en el Frente Amplio, que es Carolina Cose, que es la que es apoyada por grupos políticos que dicen estar a favor de esta campaña de firmas, todavía no ha tomado posición. Es decir, estamos hablando que el PIT-CNT tomó resolución ya el 10 de agosto, prácticamente hace 3 meses, sobre este tema, y Carolina Cose no ha tenido tiempo de tomar posición. En estos días sale en la prensa, en el diario El País, que Cose prepara la definición sobre el plebiscito y el Partido Comunista dice no hay duda que apoyará, es decir, que va a firmar y que va a apoyar la campaña de firmas. Lo interesante es que eso es contradecido nada menos que por Carolina Cose, por lo menos es desautorizado el vocero por Carolina Cose, que sale en las redes sociales a decir, por si hubiera alguna duda, por Carolina Cose, habla Carolina Cose, mandando a callar en definitiva a el vocero del Partido Comunista, que había salido no se sabe si con la voluntad de embretarla y de obligarla a que se pronuncie pronto, o que a plantear esta cuestión. Ahora, es muy importante que los dos principales candidatos del Frente Amplio, porque hay otros pero que no tienen chance, están claramente jugados, uno de ellos a bombear el plebiscito contra la reforma jubilatoria y la otra no se ha pronunciado aún. Esto en un contexto en que incluso el Partido Comunista había acordado en una comisión del Frente Amplio mantener los ejes de la reforma jubilatoria de la calle Pou, porque mantenía el ahorro individual, que le hace AFAP, esto es un acuerdo con la derecha del Frente Amplio, con el sector del Pepe Mujica y Yamandu Orsi, con el sector de Vergara y Astori, y también discutir, decía, las excepciones al aumento de la edad de retiro, con lo cual admitía que la regla general iba a ser elevar a 65 años y ver quién no podía llegar a laburar hasta los 65 años por el tipo de tarea que desempeña. Es decir, que es una política para darle continuidad a esa reforma antiobrera, y en este sentido, incluso algunos de los que firman, como el Partido Comunista, y que sus militantes en muchos casos están juntando firmas, eso no tenemos por qué negarlo, hay que reconocerlo, está en esta línea de que en realidad están jugados a un acuerdo con la derecha del Frente Amplio para darle continuidad a la política de la SAFAP y del aumento de la edad de retiro, es decir, de la reforma jubilatoria antiobrera. Esto me parece que es clave, porque entonces es evidente que no quieren que gane la campaña de firmas, porque la campaña de firmas le plantearía una dificultad al gobierno del Frente Amplio si quiere llevar adelante esta línea. No solo si gana el plebiscito, lo cual es obvio porque le establecería limitaciones constitucionales, sino incluso si no gana, pero tienen un gran respaldo en la base del Frente Amplio. Bueno, esto evidentemente, si tiene 1 millón de votos la reforma constitucional, este plebiscito, aunque no logre la mitad más uno de los votos, es un hecho político que condiciona o limita esta política de la derecha del Frente Amplio que acompaña en este documento el propio Partido Comunista. Así que creo que esto es una cuestión que hay que tener en cuenta y que llamamos a reflexionar a los compañeros militantes de izquierda, a los activistas sindicales, a los compañeros
que militan en los gremios estudiantiles, en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, todo lo que se está moviendo por esta campaña de firmas, tienen que darse cuenta que carecen de representación política, que el Frente Amplio no los representa, evidentemente, porque si le da, sabotea esa campaña, hay un gran vacío político y hay que ponerse a construir una alternativa en este contexto. El Partido de los Trabajadores viene planteando la cuestión de constituir un frente de trabajadores, porque es evidente que esto no es lo que rompe la unidad de los trabajadores, ¿no? Es decir, si vos tenés esa preocupación, no, lo que rompe la unidad de los trabajadores y lo que los lleva a la desmoralización y potencialmente una derrota es la política de colaboración de clases con los Orsi y los Vergara, es decir, la subordinación de los partidos que se dicen de izquierda, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros, a los candidatos que van a mantener la SAFAP, a los candidatos que van a mantener el aumento de la edad de retiro. Eso es lo que quiebra la unidad obrera, la unidad de los trabajadores, y debilita el movimiento obrero, no que se presente otra alternativa. Por lo tanto, en realidad, deberían romper esos partidos con sus aliados defensores de la SAFAP y defensores del aumento de la edad de retiro, y constituir un frente de trabajadores. Por supuesto que no lo van a hacer porque han pactado estos acuerdos en el Frente Amplio para incluso maniatar a los comités de base. Fíjense si van a romper. Con esta resolución han declarado públicamente que para ellos es secundaria la cuestión jubilatoria, la cuestión de la SAFAP, la cuestión del aumento de la edad de retiro, en relación a la cuestión prioritaria para ellos, que es mantener la unidad con las fracciones burguesas y fondomonetaristas sometidas al FMI del Frente Amplio. Es decir, porque si fuera prioritario lo otro, no mantendrían esa unidad. Están manteniendo esa unidad porque pretenden llegar con ellos al gobierno, aunque vaya a aplicar una reforma jubilatoria antiobrera ese gobierno del Frente Amplio. Quiere decir que las reivindicaciones, un programa, etcétera, están en un segundo plano, y la unidad del movimiento obrero está en un segundo plano. Por eso hay sectores ya de la burocracia sindical como articulación, que están más vinculados al ala derecha del Frente Amplio, pero hay algunos que están vinculados a Orsi. Por ejemplo, Fernando Gambera, de la Asociación de Bancarios, apoya a Orsi. Y esta gente está claramente haciendo campaña en contra. Ha hecho declaraciones, y las ha seguido haciendo, muy duras en contra del plebiscito constitucional contra la reforma jubilatoria. Por lo tanto, la necesidad de constituir un frente de trabajadores aparece como una necesidad de defender esta campaña, como una conclusión política de esta campaña, y por lo tanto llamamos a esta reflexión a todos los trabajadores. Claramente un frente de trabajadores no se puede limitar a juntar firmas, ¿no? No se trata de eso. Se trata de desenvolver el conjunto de las reivindicaciones populares y levantar un programa obrero que dé respuesta a la crisis de conjunto. En este sentido, se necesita también un frente de trabajadores para llevar adelante una defensa irrestricta de Palestina y reivindicar en forma incondicional el derecho del pueblo palestino a la rebelión contra sus opresores, porque eso no lo va a hacer el Frente Amplio, que quiere quedar bien con el Estado de Israel y con el imperialismo yanqui. No va a defender la lucha por el salario, no va a defender los derechos democráticos más básicos como el derecho de huelga y el derecho a la protesta. Porque lo que hoy le está pasando al compañero Federico Kramerman de la OCE, de los trabajadores del agua, que está siendo sometido a un proceso judicial donde lo acusan de todo un poco por una acción en el marco de una protesta y un paro de los trabajadores de la empresa del agua, del Estado, es algo que ya se vivió con el gobierno del Frente Amplio por las protestas en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, contra el traslado de una jueza que estaba procesando a responsables de crímenes y torturas. Eso se produjo bajo el gobierno del Frente Amplio y se inició todo un proceso contra un grupo de compañeros que todavía continúa ese proceso para judicializar una protesta popular contra una acción del Poder Judicial para cerrar investigaciones y juicios contra represores de la dictadura. Eso pasó bajo el gobierno del Frente Amplio. Los decretos de servicios esenciales contra las huelgas hubo más bajo el gobierno del Frente Amplio que bajo ninguno. La prohibición de ocupación de empresas públicas, el desalojo de los estudiantes que ocuparon el Consejo Directivo Central de la Asociación de Administración Nacional de Enseñanza Pública, la ANEP. Todo esto sucedió bajo el gobierno del Frente Amplio. Es decir, que la defensa del derecho de huelga, del derecho a la protesta, también es incompatible con la colaboración de clases con los líderes derechistas, de burgueses, pequeños burgueses, fondos monetaristas del Frente Amplio. Esta es una cuestión que tiene que discutir el movimiento obrero y vamos a impulsar una discusión en ese sentido porque es impostergable.
para defender el plebiscito constitucional contra la reforma jubilatoria, en defensa de la seguridad social, contra la SAFAP, por la edad de retiro de 60 años, por el aumento de las jubilaciones más bajas, que es lo que está en discusión hoy en este movimiento, es necesario la unidad realmente del activismo de izquierda clasista, del activismo obrero, y en este sentido se plantea la necesidad de convocar una instancia, un encuentro de trabajadores de la izquierda clasista para discutir una salida unitaria, una salida que abra una perspectiva de lucha en las calles y eventualmente también en las urnas, en la campaña electoral que se avecina, que se lanzó, que como ya dije anteriormente, y que la izquierda, el movimiento obrero, la izquierda clasista, el movimiento obrero tiene que intervenir en ella. Hay compañeros que repudian la intervención en las elecciones, algunos por razones ideológicas, pero en el fondo termina dejándole el campo libre a los Vergara, a los Orsi, a los Cose, que no representan al movimiento obrero. Entonces no tienen una competencia fuerte que le dispute el voto obrero, el voto de los trabajadores, y queda el campo orégano para estos demagogos, porque van a presentarse como somos la gran salida frente a la debacle del gobierno de la calle Pou y de su coalición de derecha que se viene desmoronando. Pretende colocarse como el gran candidato para cambiar la situación, donde no van a cambiar nada, va a ser gatopardismo y va a ser continuismo de los grandes ejes de la política del FMI. Hay que visualizar lo que es la situación de América Latina, ¿no? Donde, bueno, incluso hay otros gobiernos que por ejemplo, han roto relaciones con el Estado de Israel o han llamado a sus embajadores. En este sentido, el Frente Amplio está a la derecha de ellos. Pero en general los gobiernos que irrumpen a partir de grandes conmociones sociales, como en Chile el de Boric, no representan esa rebelión desde abajo, esa rebelión popular, sino que vinieron a estrangular a las tendencias de la rebelión, a mantener las AFAP chilenas, a mantener la política privatizadora de la enseñanza, y es una enorme decepción para muchos activistas de izquierda chilenos. Por lo tanto, la discusión de esta perspectiva es fundamental, porque el progresismo 2.0, la nueva etapa del progresismo, que creen que es una nueva ola, obviamente esto no es así. Lo de Milei y Massa lo demuestra. Estamos entre una elección entre un elemento de derecha vinculado al peronismo y un elemento de ultraderecha. Por lo tanto, ola progresista, ¿a dónde? Pero es evidente que estos emergentes de Boric en Chile, de Petro en Colombia, el Lula nuevamente en Brasil, Arce en Bolivia, más allá de que encima tiene una crisis con Evo Morales, son expresiones mucho más devaluadas, mucho más derechizadas de lo que era la primera ola llamada ola progresista. Nosotros tenemos que visualizar que en realidad tenemos un tembladeral en América Latina, una situación muy convulsiva. Estos regímenes políticos son muy inestables. Los partidos políticos que dominaban de repente desaparecen, emergen nuevos. Esta situación tan dinámica, evidentemente refleja una crisis del régimen político, una crisis de dominación de la burguesía, y lo que sucede es que el movimiento obrero no se siente fuerte para presentar una disputa, para presentar una alternativa. Esto me parece que es clave, porque hay compañeros que nos dicen, no, ¿qué me hablas de la crisis capitalista? La crisis es nuestra, si los capitalistas nos meten en el aumento de la edad de retiro, los capitalistas nos meten más privatización de la seguridad social, achican las empresas públicas, rebajan el salario, la crisis es nuestra. Bueno, sí, hay una crisis del movimiento obrero que es la crisis de dirección, la crisis de orientación política de la estrategia del movimiento obrero, porque justamente si los líderes de los sindicatos y de los partidos de izquierda subordinan al movimiento obrero a fracciones centroizquierdistas de la pequeña burguesía o de la burguesía, el movimiento obrero queda maniatado y no puede plantear la lucha por su propio programa y su propia perspectiva de poder y de transformación social, de reorganización económica y social del país y de toda América Latina. Eso lo puede meter solo la clase obrera. Los nacionalismos, los centroizquierdismos y todos esos ya fracasaron una vez y ahora nos llevan a un fracaso aún más profundo. Lo de Massa es terrible, que la gente diga tenemos que votar a Massa porque si no viene Milei. Y si fuera entre Milei y otro sería votemos a Milei porque el otro es peor. Es decir, es un nivel de chantaje y de impasse político que se ha llevado a la ciudadanía progresista e incluso sectores del movimiento obrero que es descomunal. En esta enorme responsabilidad
obviamente las direcciones obreras y de izquierda. En este sentido, reiteramos el planteamiento de impulsar un encuentro de trabajadores de la izquierda clasista para discutir esta situación descarnadamente y discutir una salida. Veremos si eso lleva o no a un desenvolvimiento político de una acción común. Puede llevar a acciones comunes, aunque en una salida que constituya un frente de trabajadores realmente, pero es importante, aunque sean los pasos prácticos que se puedan acordar, en el marco de continuar esa discusión. Nadie pretende que de un día para otro se resuelvan todas las discrepancias o todos los matices que puedan existir, pero sí que se abra un proceso de debate. En este sentido me parece importante mencionar, y creo que voy a cortar porque se me ha hecho un poco largo, y siendo uno solo se vuelve más aburrido de lo que podemos hacer a veces. El viernes 17 de noviembre se va a realizar un acto conjunto de varias organizaciones de izquierda en solidaridad, en apoyo a el plebiscito constitucional, en defensa, en definitiva, del plebiscito constitucional contra la reforma jubilatoria y por la eliminación, la derogación y la expropiación de las AFAP para que pasen a manos del Estado y pasen también a restablecer la edad de retiro 60 años, también aumentar las jubilaciones más bajas. Este es el programa de esa reforma que impulsa el PIT-CNT a partir de la iniciativa de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Es necesario defender esta campaña porque está siendo atacada no solo de la derecha y los medios de comunicación, sino también desde la centroizquierda. Entonces es necesario más que nunca generar una unidad práctica, una unidad en la calle para respaldar esta lucha, y también va a ser una tribuna abierta a la discusión de otros temas. Bueno, obviamente la cuestión de la solidaridad con la lucha del pueblo palestino, es decir, la reivindicación en el caso del Partido de Trabajadores, que va a estar por supuesto en esa tribuna haciendo uso de la palabra, es reivindicar la rebelión del pueblo palestino contra sus opresores, contra el Estado sionista de Israel, y en este sentido nos ponemos sin duda del lado de los oprimidos y convocamos a profundizar la movilización popular a nivel internacional. La clase internacional está dando, como decía al inicio, expresiones de solidaridad que son muy fuertes, muy importantes, sectores obreros que hacen huelga para impedir que se embarquen armas hacia el Estado de Israel para esta represión, y toda una serie de acciones de paro de otros sindicatos, movilizaciones en las calles en todas las ciudades del mundo prácticamente, es impresionante. Y esto, bueno, marca un cambio también en una situación internacional, ¿no? Porque si lo de Ucrania no estaba generando esa respuesta, por colaboracionismo de fracciones de izquierda con el imperialismo y la OTAN, pero también por una gran confusión. Esta cuestión de confusión a nivel popular, a nivel general, esta cuestión de la guerra, esta masacre, no es una guerra, es un genocidio, como dice la consigna, este genocidio en Palestina y las perspectivas de guerra en todo Medio Oriente, está despertando una protesta generalizada en la opinión pública obrera y de izquierda a nivel internacional, y por lo tanto va a generar seguramente toda una cantidad de realineamientos y reanimación también del movimiento obrero. Me parece importante esto en un contexto de creciente inflación en todo el mundo, de carestía, la cuestión de la energía se dispara con el aumento del petróleo, el gas y otros elementos fundamentales de la economía se disparan a partir también de esta cuestión de Oriente Medio, no solo por lo de Ucrania, sino ahora por este tema. Es decir, que estamos ante una perspectiva guerrerista, una perspectiva de creciente militarismo, más gasto militar de los estados, más endeudamiento y déficit de los estados por las guerras que llevan adelante, y la factura la pagan los trabajadores, por lo tanto vamos a tener una agudización de las luchas populares. Este es el panorama internacional en el cual tenemos que inscribir esta crisis puntual que se está dando en el gobierno, cuyo desenvolvimiento veremos cómo se desarrolla. Obviamente los capitalistas piensan tenemos la situación encorsetada porque está encaminado un proceso electoral, está controlado, hay una alternativa que es la más probable que gane, que se llama Frente Amplio, llaman Duorsi, y entonces no tienen preocupación de que sus negocios, sus intereses se vean afectados. Pero nosotros tenemos que visualizar como obreros esta perspectiva, como trabajadores conscientes, esta perspectiva internacional catastrófica y discutir una intervención en ella. Por eso este planteamiento de un encuentro de trabajadores
y de la izquierda clasista es para nosotros, bueno, una cuestión urgente llevar adelante y lo vamos a desenvolver. Reiteramos entonces, el 17 de noviembre, viernes, estamos convocando junto con la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores en Lucha un acto en la Plaza Libertad a las 19 horas con el eje de a luchar todos juntos en defensa de la seguridad social, pero también la solidaridad con la lucha del pueblo palestino y otros temas que seguramente van a emerger, como la crisis política que estamos atravesando en estos momentos, que va a estar en pleno desenvolvimiento en ese momento. Así que es otra convocatoria que queremos colocar, y está saliendo también a publicación un manifiesto que ha sacado el Partido de los Trabajadores, justamente en torno a este planteamiento, un encuentro de trabajadores y la izquierda clasista y la lucha para poner en pie un frente de trabajadores que aparezca como una oposición al gobierno de derecha, pero también como una alternativa frente al centro izquierda que nos lleva al continuismo y a la defensa de la política del Fondo Monetario. Así que bueno, este tema lo seguiremos desenvolviendo obviamente en próximos programas, así como la campaña en torno a la solidaridad con Palestina. Bueno, les pedimos a los compañeros que difundan este video, que comenten, que discutan estas cuestiones, a ver qué opinan sobre la crisis política. Ya algún compañero me llamó hoy para comentarme, algunos me lo comentaron por WhatsApp, qué pensábamos. Hoy tuvimos una entrevista también en CX36, que está publicada en las redes del PT, donde analizamos un poco esta crisis. Estamos ante un salto en la crisis política en Uruguay y donde en un país donde se discute ya el juicio político del presidente, tenga esto o no un desarrollo inmediato, está marcando el agotamiento completo de este gobierno de derecha y por lo tanto que se abre más aceleradamente que nunca la cuestión de cómo sustituirlo, ¿no? Es decir, bueno, el movimiento obrero que va a estar colocando fuera de la calle Pou y planteándose la lucha por un gobierno de trabajadores. Obviamente la subordinación a la alternativa de centro-izquierda, que no es una solución ni una salida ni una alternativa real, limita toda esta movilización y nos lleva al carril parlamentario, al carril de la discusión, en todo caso, la interpelación, en el mejor de los casos un juicio político, cosa que no creemos que sea la alternativa que se vaya a desenvolver más allá de lo que dice Manini Ríos. Así que bueno, en el próximo programa continuaremos haciendo este análisis. Si la situación política lo merita, vamos a salir antes, hacer nuevas actualizaciones. Y bueno, nuevamente, por favor compañeros, compartan esto, hagan difusión de este programa y bueno, hasta la próxima.